Bienvenidas, Carolina Rodríguez Amaya. Bienvenidos a todos a este espacio de tertulia donde invitamos a diferentes personas a compartir y dar ese testimonio de vida espiritual. Y hoy Carolina nos acompaña para contarnos cómo fue eso de cómo sacar lo mejor de ti en una crisis. Escribiste 2 libros que salen de esa experiencia de cautiverio, ¿cierto? Uno es La historia de mi cautiverio y el segundo por el que nos encontramos aquí, bueno, los dos pueden ser, ¿cierto? Pero el segundo es La resiliencia, porque ahí es donde tú nos vas a contar un poco qué es qué herramientas uno usa en los momentos de crisis, ¿cierto? En los momentos en que se voltea todo, estamos en un caos total, pero hay algo que nos sostiene y que nos puede ayudar a salir adelante. Primero, bienvenida Carolina y si nos puedes contar un poco de Hola Juana. esto. Bueno, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a todos los que están aquí conectándose y bueno, qué difícil hablar de uno mismo, sobre todo porque la complejidad de una vida y tantas cosas que muy complicado, pero pues en resumen, ahora pues me dedico a una universidad de crecimiento personal y espiritual que se llama Mentor U Latino, Mentor University. Por otro lado, pues me encanta escribir y parte pues nació de cuando era chiquita, hacía mis diarios desde los 14 años, pero cuando comencé a publicar y todo se dio para que publicara fue con el diario que hice durante mi secuestro, que se llama Diario de mi cautiverio. Fue el primer libro que publiqué y que todavía pues se mueve muchísimo ya de manera digital. Y bueno, pues no sé qué más contar porque es tan complicado hablar de uno mismo con tantas cosas que uno podría contar, pero Eh, Cuéntanos un poco en qué momento fue ese secuestro, ¿cierto? Que fue hace muchos años, y cómo fue ese camino para llegar a hoy, ¿verdad? Porque esa experiencia te transformó y no sé, es mi pregunta, esa experiencia cuando regresas a tu casa, regresas con los síntomas de post-trauma PTSD, ¿cierto? O regresas de una vez a incorporarte a tu vida. Entonces comencemos, ¿cuándo fue eso? ¿Hace cuánto pasó esa historia tuya? bueno, empecemos por la historia que a veces yo creo que es como una aventura, sobre todo mirado, pues en ese momento no me pareció, ¿no? Pero ya Sí. mirado con el espejo retrovisor hace 20 años, pues sí parece, ¿no? Y Ujú. fue precisamente hace 20 años en Colombia había una situación pues muy complicada de seguridad nacional, no sé si te acuerdas, Juana, pero pues era la época en que, mejor dicho, estaba alborotada la guerrilla, los secuestros, y de hecho pasaba mucho que al que pillaran por una carretera sin saber quién era, si tenía dinero, si era un político, lo que fuera, el que fuera pasando por ahí, lo podían agarrar, se llamaba la pesca milagrosa, y en una de esas pescas milagrosas fue que caímos. Nosotros, mi esposo, un amigo y yo volábamos en ese tiempo parapente y pues estábamos medio paseando cerca de Melgar, que es un pueblo que queda como a 3 horas de Bogotá. Estábamos organizando ahí en ese pueblito un concurso nacional de parapente. Teníamos ya pues todo organizado y nos fuimos a medir puntos con un GPS. Y entonces, pues explorando que hay, que esa montaña, que por allí podemos pasar, nos metimos por una trocha y ahí estaba una camioneta repleta de guerrilleros esperándonos. Yo no sé si Ujú. alguien atrás les informó, fue coincidencia, no tengo ni idea, pero allí estaban todos. Ya no podíamos echar reversa, no podíamos devolvernos, simplemente nos tocó parar, íbamos en el carro y supuestamente explicar por qué estábamos en una zona prohibida. Ujú. Y nos dijeron, bueno, tienen que ir a explicarle al comandante por qué están en una zona prohibida. Y nosotros, pues bueno, pues les explicamos. Nosotros estamos grabando puntos en geográficos por satélite. Y bueno, el cuento es Qué que nos fuimos ingenuidad. dizque a explicarle al comandante y Ujú. nos llevaron y nos llevaron y nos llevaron. El comandante apareció 3 días después.
no escuchó ninguna explicación, sino lo único que dijo fue, se quedan y Ujú. ahí empezó toda la historia. Y en esa historia, cuando te ves allí, eh, empieza uno como a desconectarse de la realidad, ¿verdad? Eso no puede ser cierto, que también Elizabeth Kubler-Ross, ¿cierto? Dice en sus etapas del duelo, ¿cierto? Esto no puede ser cierto, negar la realidad, ¿verdad? ¿Qué Sí, sentías tú? tienes toda la razón. Toda la razón, es una etapa, la negación. Y me ocurrió, por supuesto, cómo sería que yo en mi ingenuidad, pues creía todas las mentiras que me decían los guerrilleros, sobre todo al principio, y no, ya los van a soltar, y yo, ay, qué alegría, qué dicha, y me lo creía. O incluso cuando íbamos hacia el sur, que era opuesto a Bogotá, me decía, no, vamos para Bogotá. Y yo sabiendo que íbamos para el sur, como que quería creer, sí, sí, vamos para Bogotá, de pronto es otro camino, de pronto es otra ruta. Y se empieza a confundir esa ilusión de pronto un poquito fantástica o infantil, se empieza a confundir con la esperanza, que es como también, creo yo que la esperanza es buena y sirve mucho, pero a veces es un poco débil. Creo más en la fe, ¿no? Ujú, Y ujú, eso sí. empezó a pasarme hasta que me tocó aceptar. ¿Cómo fue esa aceptación? Bueno, nos empezaron a llevar primero en carro en las noches, muy lejos, y luego llegó un punto en que ya los carros los dejaron abandonados y nos tocó atravesar pues a pie el páramo de Sumapaz, que por la zona cercana al Tolima y Bogotá es pues muy ancho, son unas montañas muy altas, a más de 3.100 metros de altura, muy extensas y al atravesar el páramo, pues ya llega uno a la zona de los llanos orientales, que es donde ya Colombia se conecta con Venezuela. Ujú, Y al descender de ese páramo, bueno, entonces nos tocó ya empezar como ver unos cañones gigantes, gigantes, tocó descender un cañón grandísimo, atravesar un río caudaloso y volver a subir una montaña. Y allí, cuando estábamos en ese bajar al cañón y el río, veíamos como unos muñequitos chiquitiquiticos que nos hacían señas. Y ahí, ese era el campamento. Cuando llegamos, habían más o menos unos casi 20 guerrilleros y descubrimos que habían otros secuestrados. Nosotros tres más los otros secuestrados completamos 16. Y cuando llegué allí, pues nos empezaron a saludar y a presentarse. Y primero me di cuenta que estábamos en el otro extremo del planeta, lejísimos. Y lo otro es que los secuestrados empezaron a presentarse. Mucho gusto, Carlos, 4 meses. Mucho gusto, Ariel, 6 meses. Y fue cuando me di cuenta que no tenía otra opción diferente a aceptar. Estaba lejísimo y estaba con personas que llevaban meses. ujú. Y bueno, ahí fue el choque. Y ese aceptar, no sé si conoces a Michael Singer, que escribió la obra de él, es The Untethered Soul, es en inglés. Bueno, en esa obra él dice que ese aceptar es como fluir con la vida, ¿verdad? Si estás allí y si está lloviendo, pues no quieres, o sea, está lloviendo, lloviendo lo acepto. Está haciendo calor, calor lo acepto, ¿verdad? Eso es fluir en la vida. Fluir en la vida no es dejarse llevar por las circunstancias, sino aceptar la realidad que tienes enfrente. Pero eso a veces nos cuesta. Llegó la desesperanza, llegó la rabia en algún momento de esa etapa allí. Claro, hubo momentos después de, no tanto de desesperanza, pero sí de rabia, no muchos, pero mira que tiene que ver con aceptación, que muchas veces confundimos con resignación, Sí, porque la no. aceptación es lo que tú dices, que es como si llega la lluvia bienvenida y no como con rabia de, ay, me estoy mojando. Ujú, ujú. Entonces, aceptar es decir, bueno, como está es perfecto y está bien y lo recibo, mientras que la resignación es como sentirse perdedor, como no puedo hacer nada, perdí, me resigno. Y en esa aceptación, pues es más fácil que no llegue la rabia ni la desesperanza, porque ya lo aceptaste. Aunque claro que hay momentos puntuales en que de pronto uno, uy, pero ¿cuándo será que vamos a salir? Pero ¿cómo será?
Porque Claro que cuando llegan pasa el esos momentos tiempo y la puntual. sí, porque porque sigue la situación, ¿verdad? No ves la salida. ¿Cómo, o sea, cómo viviste ese cautiverio allí? ¿Rezaste? O sea, rezaste, cuando digo rezar, no es rezar desde ninguna religión. Rezar es esa comunicación interna con tu ser superior, con esa confianza de que hay algo superior a nosotros que nos guía, nos sostiene, nos mantiene. Y para mí la fe, te lo cuento por mis experiencias, la fe me ha ayudado a mantenerme con esa esperanza de esa certeza que va a cambiar algo, ¿verdad? ¿Tuviste esa fe? ¿Tuviste esa oración con otros? Sí, bueno, em, sí hubo fe, por supuesto que tuvo que haber fe, hubo momentos puntuales como de duda, pero ¿para dónde voy? Sí hubo oración, pero no, bueno, al principio fue como de recemos Padre Nuestros para que nos suelten ya y 100 Padre Nuestros, pero más como desde la angustia, la desesperación de qué va a pasar. Y después fue diferente porque descubrí que mi forma de oración y de irme más a lo profundo era pues escribiendo y esa fue mi manera como de hablar con Dios, de preguntarle qué estoy haciendo aquí, qué tengo que aprender, ¿sí? También como mucho, afortunadamente, el contacto con la naturaleza y eso me ayudaba muchísimo como a sentirme en Ujú. armonía o pacífica. Y creo que así se formó la fe, más como de sentirme acompañada todo el tiempo de algo más grande que yo, no tanto como decías, de la oración de alguna religión, aunque por costumbre siempre al final del día reuníamos, pues, o dormíamos todos hacinados en un cuartucho y allí Ujú. todos eh, rezábamos en grupo. En grupo había unos más devotos, otros menos devotos, sí, pero sí lo hacíamos también. No, y estoy de acuerdo, o sea, no estoy diciendo nada de la oración que conocemos de cada religión porque, eh, eh, o sea, la considero muy poderosa. Tanto que, no sé si conoces de Boris Cyrulnik, que él habla mucho de la resiliencia, ¿verdad? Y tiene un libro que se llama La psicología de Dios, en la que habla de los beneficios de la oración, ¿verdad? De los beneficios de estar con Él, pero también en alguna forma, bueno, los maleficios también, cuando uno se enmarca y no puede sobrepasar eso mismo, ¿verdad? La fe ayuda, como lo dicen, ayudan a mover montañas. Lo ha pasado mucha gente, ¿verdad? Esa fe, esa escritura, tú comentabas de la escritura que es una forma de terapia, y lo hacías naturalmente, ¿verdad? Una forma de terapia que ayuda a sobrellevar los momentos de crisis, porque tú lo estás hablando desde tu cautiverio, pero esos son herramientas que se utilizan también para crisis, ¿verdad? Que lo hablas en tu, no sé, no he leído tu libro, disculpa, pero Sí, el libro, el libro de, el libro tuyo se llama Resiliencia y está en número 1, está en número 1 de Amazon, vendido por, que decías que estabas muy contenta porque tenía más ventas que las de Isabel Allende. ay, tan Sí, linda. sí, Bueno, sí, estuvo de número uno, creo que ya en su pico que fue el lanzamiento, estuvo de número ok, uno. ok, Sí, se llama ajá, Resiliencia, 12 pasos para ser feliz en momentos difíciles. Y tienes toda la razón. O sea, yo hablo de 12 claves más que pasos, ¿no? 12 claves uh-huh, y una es la fe. Pero entonces la fe se construye, es como un músculo. Hay gente que dice, ay, no, yo no tengo fe, pues constrúyela. Eso se puede hacer. Y es como, ¿cómo la ejercitamos? Muchas veces decimos que nos falta fe, pero ¿cómo estamos hablando? Si algún día Dios quiere, y uno de los ejemplos que pongo en el libro es que había varios secuestrados que decían, que hablaban, si algún día salimos vivos de aquí, eso no es uh-huh. fe, porque estamos como no confiando. Y la fe es en equipo. Yo digo, si la esperanza es como esa lucecita al final del túnel, la fe es, bueno, vamos a caminar para allá, porque confío que allá está la luz y que allá voy a llegar. Pero no es quedarnos cruzados de brazos. Si algún día Dios quiere, esa lucecita va a venir hasta acá. Pues no, y se construye, pues, por supuesto, con el lenguaje, que es muy importante, de cómo estamos hablando,
qué es lo que queremos, pero también con nuestro lenguaje interior, qué nos estamos diciendo todo el día, ese diálogo interno que a veces no tenemos consciente, pero de vez en cuando es importante parar y observar qué nos estamos diciendo. El lenguaje corporal, si estamos así escurridos como hoy la vida, o si de pronto estamos mirando al cielo sintiéndonos acompañados. Y la fe también es como esa acción am, con Tú confianza, usabas, ¿no? tú usabas, cuando estás hablando del lenguaje, usabas algún mantra, por ejemplo, al levantarte, lo que hablan hoy, pues, ese es agradecimiento, pero el mantra también puede ser, estoy bien, estoy a salvo, voy a, voy a encontrarme con mi familia o me encuentro con mi familia, ¿verdad? Esos son los mantras, son frases que nos motivan internamente. Hay una persona que estuvo con nosotros que se llama Luis Castellanos y él tiene una frase muy bonita que dice, cuida tu lenguaje, que él cuidará de ti. Y es el lenguaje interno y el lenguaje externo, ¿verdad? Él tiene también 3 libros que habla del poder del lenguaje positivo y lo dices sinceramente, o sea, esto es lo que cambia realmente esa realidad, esa forma como vives tú ese momento, ¿no? Y la vida. Sí, bueno, no tenía la conocimiento que hoy tengo de tantas herramientas y mantras y todo. Lo único que Uh -huh. tenía y que me funcionó mucho y agradezco fue que de jovencita mi papá me regaló el curso del método Silva y entonces pues yo como que a veces me iba como a un árbol o algo y me imaginaba libre, me imaginaba que o me sentía bien y me decía estoy bien, todo es perfecto. Pero ahora que lo pienso y más que un mantra es como un hábito que también me ayudó muchísimo y es que de niña mi papá siempre me decía como, siempre acuéstate pensando cosas bonitas, siempre, Mm. siempre, acostúmbrate a eso. Y creo que eso me ayudó mucho a tener una mente en positivo. Porque si Uh-huh. tú generas ese hábito de siempre estar pensando cosas bonitas, acostarte, sobre todo que es mientras el subconsciente empieza ahí a hacer sus diligencias y sus vueltas pensando en cosas bonitas, pues al otro día cuando te levantas tienes mejor disposición que si no. Y creo que eso me ayudó, ese tipo de costumbres, a, sí, como a estar tranquila. Cuando hablamos de la aceptación que estábamos hablando, que llegué y conocí Uh-huh. a estos señores que daban sus meses de cautiverio y tal, pues ahí hubo un choque como emocional muy fuerte para mí, que fue tener que aceptar, como hablamos. Y cuando llegué ahí, lo primero que hice fue sentarme en una piedra y ponerme a llorar y llorar y llorar. Esa fue Uh-huh. como la descarga emocional. Después de eso quedé tranquila y me dije y tomé una decisión. Y dije, bueno, no tengo la libertad, pero tengo la libertad de elegir cómo me voy a sentir. Tengo la opción de amargarme todos estos días, que no sé cuánto van a durar, o tengo la elección de decir, hoy no me voy a amargar. Y esa fue la elección que tomé. Para la primera opción, que es amargarse, pues es más fácil porque simplemente me quejo, le echo la culpa a otros y no tengo que hacer ningún esfuerzo. Es lo más fácil. Para la otra opción, hay que hacer un trabajo y es decir, bueno, hoy voy a tener buena actitud, hoy voy a pensar cosas bonitas, hoy voy a seguir construyendo mi fe y no voy a decir palabras me hagan daño a mí, que estén contra mí. Uh-huh. Hoy voy a pensar o me voy a imaginar que esto es un paseo y así lo hicimos varias veces. Obviamente había días pues dificilísimos, por ejemplo, cuando llovía y entonces se formaba en el páramo un barrial terrible, un helaje terrible, un frío que ni siquiera queríamos salir a ir al baño, que era al aire libre, a los chontos, porque eso eran, se llamaban chontos y eran huequitos de tierra en donde uno, lejos del campamento, en donde uno pues hacía sus necesidades y ni siquiera queríamos salir a eso del frío y la lluvia y la llovizna en un páramo, un lugar de más de 3.100 metros cuadrados, 3.100 metros de altura. De altura. Y, y pero hubo días en que hacía sol y decidíamos pues comer
al aire libre y decíamos, bueno, esto parece un paseo, imaginémonos que es un paseo y eso ayudó mucho, ¿no? Y es una decisión diaria. Había un compañero que, por ejemplo, llegaba todos los días, había como 2 o 3 grupitos a decir, ay, el día está difícil, el día está pesado, esto es terrible. Y como no sentía la sintonía, le decíamos, no, pero ven, juguemos cartas, juguemos dominó, ven, hablamos un ratico. Y como no le hacíamos eco, se iba a otro grupo a decir lo mismo. Ay, el día está pesado, está terrible, es difícil. Entonces también es una decisión personal de cómo vamos, puede ser una misma experiencia, pero cómo la vamos a tomar. Y lo acabas de decir, fueron dos cosas que dijiste ahí muy importantes. Uno, la intención, ¿verdad? Y otra, la decisión, que son dos puntos muy importantes en donde ponemos, o sea, donde pones la energía, ahí que pones tu atención. Y lo que resiste, persiste, ¿verdad? O sea, si resistes algo, pues va a continuar porque la actitud del Señor, ¿verdad? Esa crítica. Y eso que viste allá, pues se vive también alrededor nuestro, en la vida, ¿verdad? En uno mismo. Cuando uno critica, cuando tiene ese pensamiento negativo, cuando critican las cosas y no las acepta, eso se vuelve una vida, es difícil. Por eso el arte de vivir es un arte, es saber cómo vives en agradecimiento. La naturaleza para ti también fue importante y en ese momento pues no lo sabías, pero eso es una forma de balancearnos y de soltar como esa, toda esa problemática. Si caminas en la naturaleza todo se suelta y allí lo tenías naturalmente. Sí, creo que ayuda mucho a sentirse como tranquilo, pacífico, ver ese inmenso cañón, el sonido del Divino. río, los árboles, Ujú. el pajarito que llega, pues ayudó, creo que eso ayuda mucho, hubiera sido muy diferente si me hubieran tenido en un cuarto o en un hueco, no sé, eso ayudó muchísimo. Um, también, bueno, también de lo que dijiste de, de no quejarse y de no amargarnos y esas decisiones, viene un elemento muy importante que también es una de las claves y les adelanto, y es que cuando nosotros nos victimizamos, pues perdemos nuestro poder. Cuando nosotros nos victimizamos es cuando le echamos la culpa al otro. Cuando nosotros nos victimizamos es cuando más nos quejamos. Mientras que cuando asumimos las responsabilidades, y así sean unas responsabilidades inconscientes o lo que sea, o que de las que parece que no tengamos control, si asumimos la responsabilidad, es mucho más fácil tomar decisiones. Lo mismo cuando hacemos el proceso de aceptación. Cuando aceptamos, encontramos soluciones, pero si no aceptamos, no vamos a encontrar ninguna solución porque estamos en negación. Y cuando estamos en modo víctima, pues estamos muy débiles, porque el otro es el que hace, el otro es el que toma las decisiones, el otro es más que yo. Y ojo, porque muchas veces también pasa que nos volvemos víctimas de Dios. Ay, Dios, ¿por qué me castigó? Y Dios me hizo, y Dios tal, que eso es como, digamos, lo hablo y se puede sentir como una blasfemia, pero pasa que nos sentimos víctimas de Dios y Dios es nuestro compañero. Y si nos sentimos víctimas de Dios, no hay fe, porque entonces le estamos dando otro papel a Dios. Y en ese no victimizarnos fue que pudimos mantener nuestro poder intacto y poder buscar soluciones y poder llegar pues a la conclusión que fue el secuestro después de 6 meses. Así fue nuestro escape. Um, Hicimos todo un plan, toda una estrategia, siempre con la meta en la cabeza de lo que queríamos, que era la libertad. No queríamos, a veces uno se desvía en caminos tontos que en vez de querer la libertad, queremos venganza. En vez de querer la libertad, queremos que los que nos tienen se mueran, qué sé yo. Y eso no ayuda de nada. Y lo digo porque hay cosas más sencillas en las que pasa eso. Por ejemplo, un problema de pareja. Y en vez de pensar en, bueno, quiero ser feliz y no lo estoy haciendo con mi pareja, entonces lo que estoy concentrada es que mi pareja le vaya mal o que mi pareja reconozca el error. No, eso no es problema tuyo.
Eso no es problema tuyo, concentrarse en lo que realmente vale la pena. En nuestro caso, pues fue la libertad. Y gracias a ese deseo tan fuerte y a no victimizarnos, a mantener ese poder intacto, fue que logramos concluir con el escape. Cuando concluiste con el escape, con el cautiverio, con el secuestro, es porque escaparon. ¿Tuviste miedo? ¿Tuviste miedo durante y cuando escapaste? Sí, claro. O sea, el miedo es normal y es humano, es una técnica de supervivencia, pero ¿Pero lo cómo la importante, superaste? Ujú. sí, pues lo importante es cuando hay un deseo más fuerte. Entonces, si, por ejemplo, tengo miedo a cambiar de trabajo, pero le hago caso al miedo, nunca voy a cambiar de trabajo. Pero si el deseo es tan fuerte de que quiero un trabajo mejor y me concentro en eso en lugar del miedo, pues puedo lograr superarlo. Y claro, fue muchísimo miedo porque nos hubieran podido disparar, nos hubiéramos podido morir, nos hubieran podido pillar, bueno, no sé, tantas cosas. Cuando llegó el escape, el plan fue coger como un rito pequeñito que era donde nos bañábamos y teníamos que pedir permiso para irnos a bañar a un riachuelo que era como un poquito, muy cerca, pero un poquito privado. Entonces uno, pues digamos que en privacidad se podía bañar en ropa interior y de vez en cuando iban los guerrilleros a mirar si estaba uno y volvían, iban y volvían. En una de esas revisadas pues tomamos río arriba corriendo, contrario a las expectativas de los guerrilleros que era coger río abajo y subir la montaña. Estábamos como en una falda de una montaña. Eso ya fue cuando no estábamos en el páramo, sino después nos pasaron como a una selva de tierra como medio fría. Y por supuesto que cuando tomamos la decisión, me temblaban las piernas, yo no podía casi que ni caminar. Casi que a mi esposa le tocaba empujarme un poquito el trasero para ascender las piedras del río, pero, pero con todo y eso, pues fue más fuerte la determinación, ¿no? Y son esos, yo no sé, esas fichas de rompecabezas que tenemos en la vida, que estaba tu esposo ahí para ayudarte, porque, o sea, cuando uno tiene ese miedo que las piernas son como gelatina, ¿cierto? Es difícil correr, es difícil lograr lo que sea porque uno se paraliza, puede paralizarse, ¿verdad? Pero afortunadamente estabas también ahí con tu esposo que te dio la fuerza, o sea que entre ustedes se apoyaron para lograr eso que se habían decidido y entre los tres, me imagino, se apoyaban todos los días, que, que, que es también importante en ese hacer frente a la vida, saber que uno no está solo. De acuerdo, es muy importante. Siempre tenemos a alguien por ahí Ujú. que nos apoya, nos acompaña. Y bueno, aquí viene otra clave muy importante y es, bueno, no solamente la compañía, gracias a Dios que tuve la compañía de mi esposo, pero un punto muy importante es que pues una relación se construye y se construye dando lo mejor de cada uno, lo mejor de sí. Cuando nosotros estábamos secuestrados a mis papás les decía que era muy posible que llegáramos divorciados. ¿Por qué? Porque en situaciones de crisis donde tú puedes sacar lo mejor o lo peor de ti. Y también es una elección. Y es completamente lógico que pase eso. Un ejemplo es que muchas parejas se resultan divorciando ante la muerte de un hijo, que es algo tan duro. Y puede ser que se logre el apoyo, el sacar lo mejor de cada uno, o lo peor, todas esas sombras y demonios que tenemos y que podemos sacar y que son armas también de desahogo, de supervivencia que también tenemos y también está bien. Y son decisiones. Y para mí, pues fue muy importante esa construcción de, bueno, vamos a dar lo mejor, a cuidarnos, a veces yo estaba bajita de ánimo y él no, entonces pues me alentaba, o al revés, ¿sí? A veces el positivismo estaba mucho más activo en uno que el otro y eso ayudaba a alimentarnos, es muy importante eso. Y creo que es la única manera en que uno de verdad aprovecha el tiempo cuando das lo mejor de ti.
la única forma de perder el tiempo es cuando no das lo mejor de ti, en todas las situaciones de la vida. Si en el colegio, por ejemplo, yo hoy en día me arrepiento de no haberle puesto atención al profesor de historia, que era aburridísimo, pues perdí el tiempo porque no di lo mejor de mí, mi atención, mi interés, ¿sí? Mis preguntas. ¿Mm? Entonces, eso. Cuando, cuando llegas nuevamente a tu casa, eh, ¿qué pasó? ¿Cómo fue ese regresar y volver a retomar tu vida? Volver otra vez a tener pues todo un papel teniendo esa experiencia dentro de ti, que me imagino la tenías que procesar también, ¿verdad? La tenías que perdonar a quienes te secuestraron, que no sé si está en la resiliencia o no, pero yo sí creo que está en la parte de sanar el perdón, ¿verdad? Pues, bueno, fue más fácil de lo que la gente cree porque no hubo resentimiento y por lo Mm, tanto no tuve que perdonar. Incluso varios terapeutas me decían, no, tienes que perdonar. Yo, bueno, no, es que no hay resentimiento. Yo no sentí que ellos me hicieron. Ellos tenían ahí un papel, el que sea que les puso el Dios o la vida y yo tenía otro y nos encontramos. O como dicen los cuatro acuerdos, no me lo tomé personal. Entonces, cuando llegué a la vida real otra vez, pues fue pura alegría. De hecho, cuando llegamos, fue un día después de mi cumpleaños, yo había pedido a Dios que se fuera el regalo de cumpleaños, la libertad, y coincidió perfecto. Y cuando llegamos a mi casa, pues me recibió mi mamá muy feliz, aquí está conectada, hola. Me recibió muy feliz, mi hermana, y el abrazo gigante, y bueno, qué alegría y tenían decorada con bombas de feliz cumpleaños, de bienvenidos y tal, eso lo había hecho mi hermana. Y preguntamos, bueno, ¿y dónde está la gente? Y entonces mi mamá o mis papás. ujú. No, pues la gente no, porque es que nos dijeron que de pronto puedes llegar traumatizada y entonces de pronto el choque es muy fuerte y entonces pues no hay gente, hay que hacer esto gradualmente. Y les dijimos, no, necesitamos y queremos ver a todo el mundo, queremos fiesta. Y entonces ya fue cuando empezaron a llamar a los tíos, a los primos, a los amigos y se formó una fiesta grandísima porque no hubo choque, porque no hubo resentimiento, bueno, porque también estuvimos bendecidos que no estuvimos encerrados en un hueco, en un sótano, sino que estábamos pues en la selva, en la naturaleza, supongo. Y, y bueno, en ese sentido, más que un choque o algo traumático, fue como una lluvia de alegría inmensa, de empezar a valorar todo lo que no valoramos. Siempre, hace poquito en una entrevista precisamente con Cristian Argüello, eh, Ujú. él me Que se las preguntó, voy a compartir a todos en el WhatsApp para que también la tengan, ¿cierto? ah, Porque es chévere, muy tan buena. linda, Ujú, bueno, gracias. ujú. Y entonces él me preguntaba, bueno, ¿qué sentiste la primera noche que estuviste ya en tu casa? Y yo decía, uy, lo que me acuerdo perfecto es la sensación de nuevo de poder poner la mejilla en una almohada limpia, suave, de poder rozar la cara con una cobija limpia, de estar cómoda en mi colchón. Y pues todos en este momento creo que tenemos esa bendición. Ninguno está durmiendo en la calle con un ladrillo ni con un plástico, sino que tenemos nuestra cama cómoda y deliciosa y a veces se nos olvida como valorar ese tipo de, de cosas tan simples, pero que nos dan tanto confort, ¿no? Eso fue. Entonces, de esa experiencia traumática, ¿verdad? Porque puede ser traumática, lo llaman traumática, para ti no, ¿lo consideras que fue para ti o no lo fue? No lo fue. Pues en balance no. Obviamente que hubo puntos fuertes y dramáticos. Me preocupaba muchísimo, por ejemplo, mi familia, porque yo sabía que estaba bien, pero no sabía si mi familia sabía que yo estaba bien. Y eso me generaba a veces angustia. Ujú. Puntuales también a veces, pues sentir como ese afán de quiero salir ya y tener que resignarse a, a esperar el tiempo correcto y perfecto. Entonces a veces como, o qué va a pasar, esas incertidumbres. Eh, pero en general no, porque en general pues era
esfuerzo consciente, porque es un esfuerzo consciente, de decir, Ujú. hoy estoy bien, hoy elijo, así como Alcohólicos Anónimos, o solo por hoy, ¿cierto? Entonces, solo por hoy me voy a sentir bien, solo por hoy voy a estar tranquila, solo por hoy voy a pensar en cosas bonitas, solo por hoy voy a creer que pronto vamos a salir y así todos los días. Y fue un esfuerzo y una disciplina, créelo o no, pero todos esos cambios requieren de un compromiso individual y una decisión de hacer esos cambios para llegar, o sea, lo tuyo era para tener libertad, pero cuando lo trasladas a la vida normal es conseguir lo que cada quien quiera, ¿no? Que tampoco significa que cuando no lo consiga se dé contra las paredes, ¿verdad? Porque es aceptar también como sigas, pero tener esa claridad de la mente positiva, lo del lenguaje que hablábamos anteriormente. Sí, sí, no Como, sé cómo se dio tan, bueno, no sé cómo se dio, pues como que yo sentía que si no lo tenía era como clavarme el cuchillo a mí misma, ¿sí? uh-huh, Empezar a entrar en círculos, porque son círculos viciosos de desespero, de angustia, sí, de tantas cosas. Y entonces fue una elección como consciente de trabajo diario. de trabajo diario. Hoy en día quieres enseñar eso, resiliencia, porque se puede Claro. aprender con pasos que estás diciendo, como lo dices, como lo has dicho durante esta tertulia, con pasos específicos, ¿verdad? Y con trabajo diario. Sí, es más tomar conciencia, no son pasos, pero son claves y son claves para tomar conciencia. En el libro pues hablo de 12. Bueno, Uh-huh. realmente se volvieron 13, pero quedó el título con 12 porque hay una escondidita por ahí. Que son herramientas y son, además que las tenemos, todos tenemos esas herramientas. Yo las empecé a asimilar incluso hace poquito que las tenía, que las usé y las listé y tal, y todos las tenemos. Lo que pasa es que a veces la comodidad, la pereza o la falta de autoobservación hace que dejemos todas esas herramientas guardadas en un cajón. Entonces, como si tuviéramos el martillo, el destornillador, el serrucho y tal, y nos la pasamos clavando las puntillas con una piedra, ¿sí? Teniendo todas estas herramientas, entonces como abrir el cajón y mirar que las tenemos y empezar a usarlas, porque además nos van a hacer bien. Claro. Y entonces, ¿qué es resiliencia? Hemos hablado de resiliencia todo este tiempo, pero había esperado hasta ahorita para preguntarte qué es, porque, o sea, lo has dado en muchos puntos, pero ¿qué es resiliencia para Uy, ti? sí, buena pregunta, porque no habíamos hablado. Bueno, hay muchísimas definiciones y Ujú. en Internet más o menos está como la capacidad de sobrevivir a situaciones complicadas, de sobrellevarlas, de salir victorioso, pero a veces las situaciones complicadas no podemos esperar a que pasen para salir victorioso. Entonces, pues mi definición es la capacidad de ser feliz en momentos difíciles, en momentos de crisis, porque la vida siempre va a tener momentos difíciles y de crisis. Y cuando estamos atravesando por eso, es bueno, estar en a veces una muerte de un ser querido o una pérdida no nos puede poner felices, no, pero sí podemos estar en paz, podemos estar en armonía, podemos estar tranquilos, sabiendo que es un momento difícil el que estamos atravesando y que ya pasará. Y con esa conciencia, pues es más fácil atravesar cualquier momento complicado. A veces son momentos muy duros y otras veces no tanto, pero como no les ponemos atención ni la conciencia, entonces también se perpetúan y se vuelven crisis que deberían durar 6 meses y duran años. Entonces también es como eh, muchísima conciencia para atravesar los momentos duros. Que son muchos, ¿verdad? Porque hay muchas situaciones, vivimos, o sea, ¿quién no se le muere una persona cerca, un ser querido? A todos nos pasa eso. Hay enfermedades, hay divorcios, hay
despidos, hay problemas económicos, hay suicidios, ¿verdad? O sea, si nos ponemos a decir la cantidad de situaciones que podemos vivir donde está el sufrimiento, está la tristeza, ¿verdad? Pero como dices, es cómo vivimos esa situación. ¿Qué lentes nos ponemos, verdad? Para recibir eso. Para uno puede ser una oportunidad, como lo fue para ti, de centrarte, ¿verdad? ¿Qué quiero? Para otro puede que no sea igual, ¿verdad? Y lo decías de la persona que fue crítica en ese lugar, ¿verdad? Que solamente veía todo lo negativo. Y es que lo negativo causa, eh, pues yo lo veo como si fuera una nube, ¿no? Una nube negra, ¿verdad? Una nube negra que está lloviendo permanentemente. Entonces, Ajá. bueno, totalmente en una situación difícil. La que caracteriza a una persona resiliente sería eso, ¿verdad? ¿Cómo lo ves tú? Pues yo creo que lo máximo, porque es como que no se victimiza y entonces mantiene su poder interior intacto. Y aunque haya momentos críticos y todo, pues ese poder interior le va a ayudar a bandear o a sortear mucho más fácil los momentos difíciles. Y hay otra pregunta, ¿cómo se consigue esa paz? No solamente con el lenguaje, sino qué otra cosa hacías para conseguir esa paz fuera de la oración? ¿Meditabas? ¿Conocías de la meditación o algo más en ese momento? Bueno, algo, pero es muy importante, es que cuando es como la concepción que uno tiene de uno mismo. Yo creo que uno se ve como alguien tirado en el mundo o en el planeta, a ver cómo se defiende y que el mundo es peligroso, está en contra de los buenos contra los malos, qué sé yo, o que hay muchísimo maldad en el mundo, pues es mucho más difícil eh, como sortear las dificultades. Pero si tú te ves como parte de un plan divino, como parte de un camino que estás haciendo, que tiene subidas y bajadas, y que todo va a estar bien, que estamos con compañía de quienes nos quieren y quienes queremos, pero también compañía del cielo, pues es mucho más fácil sortear las dificultades que cuando nos sentimos solos, ¿sí? Solos contra el mundo, porque llega un punto en que entonces te vas a sentir impotente y capaz y ahí se acabó todo. Pero cuando decimos, bueno, yo no soy capaz, porque claro, pero sé que todo es perfecto y que Dios me va a ayudar y que todo va a salir bien, pues es mucho más fácil estar en la paz interior. Lo mismo, por ejemplo, con las situaciones difíciles, una muerte o algo así de un ser querido. Si creo que es que fue culpa del médico y que de pronto fue culpa mía, que yo no estuve tan pendiente o que cosas de esas, si creemos que todo está bajo nuestro control, pues es diferente si decimos, bueno, era su tiempo, su alma escogió que era hora de partir, así a mí me parezca que no era hora, su alma escogió su hora, pues eso nos da mucha más tranquilidad y ya tiene que ver con esa conexión espiritual que, como tú dices, Juana, no tiene que ver con la religión, sino con la parte espiritual de que, bueno, somos más que seres humanos sueltos a, a la defensiva y más bien somos una red conectada con todo el universo y que el universo no se ha equivocado en eones de tiempo, nunca se ha equivocado, todo ha sido perfecto, no podemos decir "Es que embarrada la que hizo el universo con los dinosaurios, no, pues todo fue perfecto porque se va a equivocar con nosotros. Y en esa perfección entiendes también esa experiencia. También, claro que sí. Y sobre todo desde lejos es más fácil. Obviamente en el momento que uno está pasando no es tan fácil y me acuerdo perfecto que todo el tiempo le preguntaba como a Dios, 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 que tengo que aprender aquí y que, ¿por qué estoy en esta situación? ¿Qué es lo que debo comprender? Y siempre hay algo que comprender, ya visto desde el punto de vista de hoy, es mucho más fácil comprender que todo tiene su razón. Y bueno, pues así fue. Mirando hacia atrás es fácil, ¿verdad? Claro. Ver por qué el libro de Wayne Dyer, Inspiración,
habla de eso, ¿verdad? Que voltea a mirar y entiende por qué el papá que tuvo borracho, que lo abandonó, o sea, experiencias duras, ¿verdad? Pero De es en ese acuerdo. momento, y por eso te vuelvo a preguntar, porque es el pasado lo podemos mirar, pero para vivir el presente feliz, para vivir ese presente, entender que esa situación es perfecta, Sí, sí. en ese Incluso, momento. bueno, me pongo a pensar en otros casos diferentes al mío, pero por ejemplo, una amiga mía que se llama Margarita y ella Ujú, tiene su hijo que tuvo muchos años cáncer, ¿sí? ujú, Y el niño tiene como 12 años tal vez. Y en uno de las quimioterapias y radioterapias y todo, al final tuvieron que cortarle una pierna. Y aunque ella dice que, pues obviamente, si ella tuviera que elegir, pues no elegiría esa experiencia, por supuesto, ni se la desea a nadie. Sabe que gracias a todo lo que pasaron, ella ha tenido muchas bendiciones, su niño también, se han hecho una familia muchísimo más unida. Su esposo, que era el típico así racional, escéptico y todo, se volvió muy, muy, muy devoto a la Virgen María y todo eso ha sido gracias, entre comillas, pues a la enfermedad de su hijo. Hoy en día su hijo está bien y también son como un ejemplo de familia, el niño es un ejemplo es un maestro de vida, porque el niño siempre ha tenido una actitud, pero increíble, ejemplar, también ese relato está en mi libro, el de resiliencia, porque el niño es un ejemplo maravilloso. Y el niño es el maestro de ellos, como dice su mamá, es que Matías es un maestro porque todo el tiempo nos enseña, o sea, los papás están nerviosos llorando, el niño no, tranquilo, todo va a estar bien. Les enseña la fe, les enseña la buena actitud. Entonces, claro que hay cosas que uno diría, no, pues mejor que no hubieran ocurrido, pero también nos enseñan y nos hacen crecer. O hay situaciones que uno dice, no, si yo, si yo fuera más, si yo tuviera la madurez de hace 20 años, no me hubiera equivocado, porque a veces es equivocaciones nuestras. Pero si no te hubieras equivocado, no tendrías la conciencia o la madurez de hoy. Así que todo es perfecto. Y ese punto que acabas de decir también es muy importante, ¿no? Toda decisión nuestra tiene una consecuencia. Y tomamos decisiones permanentemente segundo a segundo, o sea, y todo tiene, o sea, y la consecuencia es también para poder fluir, ese fluir que yo digo, es vivir y aceptar las consecuencias de lo que tú dices, lo que tú hablabas anteriormente, que no haces responsable a los demás por las situaciones, sino son tuyas, ¿verdad? Vives así. Los invito a abrir los micrófonos si quieren hacer alguna pregunta. Nora nos decía anteriormente, qué experiencia tan difícil y mil gracias por compartir esas herramientas que te ayudarán a ser esa persona extraordinaria que eres hoy. Sin duda. Gracias. Bueno, Diana gracias, nos Nora. ella, Carolina, también tiene otro libro que se llama Códigos Sagrados, que son los códigos Gesta, que escribió con Diana Cerón, con la que también hablan, tienen varios programas en Mentor You Latino, entrevistas con diferentes personas, y que es bueno que hagamos como esta publicidad, porque en la medida que vamos expandiendo estos canales, va cambiando el lugar de atención y va cambiando la humanidad porque vamos cambiando nosotros. Todo pasa. O sea, lo que parece que es una situación insostenible, llega un momento en que la volteamos a mirar en otra forma. Entonces también tener eso en el pensamiento es como ayuda a sobrepasar las situaciones difíciles en la vida. Eh, Carolina, tú también haces permanentemente cursos, ¿verdad? Donde enseñas de resiliencia. Tienes también un grupo que que abriste para resiliencia. Cuando abren el Instagram, está allí, que puedes tocarlo. Y si no, si me lo compartes y lo comparto también al grupo.
Eh, Claro, ya- qué linda. Bueno, Juana, muchas gracias por la presentación. No sé por dónde, pues si me quieren seguir en Instagram es @Carolina Rodríguez Amaya. Y así también pueden encontrar los libros en Amazon con mi nombre, Carolina Rodríguez Amaya. Y ahí está pues el diario de mi cautiverio, que fue el que escribí allá en cautiverio hace mucho tiempo, que tiene pues como toda el relato día a día, fue un diario. Está el de Códigos Sagrados, que escribí con Diana Cerón, y está el que acabo de sacar, que es el de la resiliencia. Y bueno, pues también puede seguirnos en www.mentorulatino.com, que es la universidad de sí, crecimiento personal y cuéntanos, espiritual. sí, eso, cuéntales de qué es mentor, Mentor mentor y latino, University. eso. Sí, es una universidad, gracias Juana por la oportunidad, es una universidad de crecimiento personal y espiritual y pues allí tenemos varios cursos con mi socia y coautora del libro que es Diana Cerón, tenemos cursos hay muchos cursos gratuitos, por ejemplo el de códigos sagrados, es un curso gratuito para que conozcan más de los códigos sagrados. Y también hay otros como, pues ya pagos, por ejemplo, para hacer terapia con cristales, para la metafísica, una despierta la diosa interior. También hay curso del tarot desde el punto de vista metafísico, no pues el de que te adivino el futuro, sino desde el punto de vista simbólico y metafísico. Bueno, de todos los temas que nos hagan crecer en conciencia, pues creemos que ahí están en Mentor Ulatino. Pueden buscar la página www.mentorulatino.com o inscribirse también a www.manualdecódigossagrados.com. Y allí en Manual de Códigos Sagrados, pues hay una aplicación de eh, cómo consultar los códigos sagrados, cómo funcionan. Bueno, está toda la información. Más bien un día nos vuelves a acompañar aquí, otro día en tertulias y nos hablas de los códigos Ay, sagrados sería muy chévere, claro que sí, para Juana. que, Carolina, muchísimas gracias Juan, a a ti por todos. la invitación, que muy querida tú y me encanta que tengas esta iniciativa tan bonita de juntarse a hablar de cosas profundas. Cosas profundas y cosas herramientas, ¿verdad? Porque Ajá, realmente son herramientas que nos hacen vivir una vida plena, una vida en paz y vivir nuestro potencial, ¿verdad? Porque vinimos a descubrir ese potencial y a descubrir a vivir, a vivir felices, pero felices adentro, ¿no? No felices adentro,